apraxia de la marcha, incontinencia urinaria. Y otras dos características que se han mencionado es que la presión es normal y que es idiopática. Claramente, cuando introducimos este tema, es muy importante hablar sobre Salomón Joaquín, porque precisamente él fue el que describió esta entidad. En esta referencia que estoy mencionando aquí a la parte inferior izquierda de la presentación, nos hace un resumen bastante ilustrativo de cuál fue la historia con respecto a esta enfermedad. Salomón Joaquín, pues lo que mencionaban es que para esa época en Colombia no había una formación en neurocirugía, entonces lo que tenían que hacer es médico de la Nacional, es irse a formar a Boston y en ese momento ese era un punto, digamos, bastante famoso donde los colombianos iban a hacer neurocirugía. Entonces lo que se describe en la historia es que pues tuvo una paciente con un trauma craneoencefálico que tuvo una hemorragia intraventricular y entonces presentaba un deterioro cognitivo, también presentaba incontinencia urinaria y alteraciones de la marcha. Entonces lo que se describe es que le realizó una punción lumbar y encontró una presión de apertura normal. Pero entonces en su momento pues no había definido el término evacuatorio, pero digamos que drenó bastante líquido cefalorraquídeo y lo que se menciona en la historia que digamos que pues es lo que describen bastante los hijos que son los que han transmitido su legado, es que un estudiante fue el que le hizo la observación. Entonces lo que menciona él es que el estudiante le hizo la pregunta de, profe, usted le hizo una punción lumbar a este paciente con un trauma craneoencefálico, ¿por qué mejoró? A pesar de que tuviera la presión normal, la presión de apertura normal, ¿por qué mejoraron los síntomas a partir del drenaje de este líquido cefalorraquídeo? Y es de ahí donde surgió el punto de partida de esta entidad. Entonces él comenzó a describirlo, se basó básicamente en esta fórmula en donde describe que la fuerza y la presión por área. Entonces lo que él menciona que en cuanto mayor es la superficie de un contenedor, menos presión de fluido se necesita para extender el mismo. Ese fue el principio en el que se basó. Entonces hay una ventriculomegalia, entonces la extensión que genera sobre el parénquima periventricular se realiza a partir de una presión que no precisamente es elevada. Entonces esa fue la premisa, obviamente esto fue indagándose más. Uno de los, digamos, mayores contribuyentes que contribuyó a la descripción de Stanley fue su propio hijo, que estudió en el mismo. Entonces, a partir de esto fueron creando. ¿Se fue el sonido? Alejandro, no le oímos. Creación de esta válvula incluso llegó a asociarse con Tissot, la marca reloj, la marca suiza. La marca suiza, y que menciona, con el presidente de esa época, lo invitó a un viaje de negocios y habló con el director de Tissot, y así mismo comenzó por la creación de la primera válvula. Alejandro, se fue el sonido cuando estaba hablando de que el hijo estudiaba en el nicho. ¿Sí me oyó? ¿Me oye? ¿Aló? ¿Ya mejoró el sonido? Acá, acá se Ahí, escucha. sí, ahora se escucha mejor. Sí, ¿Se escucha desde este computador? sí, sí lo oigo. ¿Esto tiene audio? Sí, sí le oigo. Sí le oímos. Ah, bueno, perfecto. Pero ahora no se ve la presentación. Listo. Ahora, Ahora sí. Ahora sí. Entonces lo que estaba mencionando es que la creación comenzó con un viaje de negocios que hizo con el presidente en ese momento de la primera válvula a Suiza con la marca Tissot, y eso posteriormente fue difundiéndose y Johnson Johnson, que es uno de los distribuidores actuales de la válvula Hacking Cotman,
Y ahí fue donde comenzó todo el legado, a partir de lo que hizo este colombiano, incluso su hijo que estudió en el MIT. Entonces, lo que también se menciona en ese artículo es que este fue el, digamos, el artículo que se publicó en el New England Journal of Medicine. Lo que menciona es que para esa época los nombres iban en orden alfabético. Por eso la publicación lo que podemos encontrar es que el primero que se menciona es Adams. Y no es porque precisamente él haya escrito la enfermedad, sino porque pues era basándose en esa nomenclatura, pero después se corrigió y por eso ahora el síndrome de Hakim, antes lo llamaban síndrome de Hakim-Adams. Entonces, unas generalidades en cuanto a su epidemiología, la prevalencia que se describe es de 10 a 22 por cada 100.000 individuos en todas las edades, con 5.7% de las personas siendo mayores de 80 años los que presentan esta enfermedad. Y claramente la incidencia aumenta con la edad, que oscila entre 1.8 y 7.3 por cada 100.000 individuos anualmente. Esta es una estadística bastante ilustrativa que nos muestra el número de casos por cada 100.000 personas años, donde encontramos 15.2 por mayores de 50 años, 34.5 mayores de 65 años, entre 35 y 14.65 mayores de 70 años. Entonces, esta es una ilustración, bueno, que nos está haciendo referencia en que pues va de forma exponencial. La característica básica que se escribió en primera instancia, entonces fue incontinencia urinaria, demencia y alteración de la marcha. Pero si nos vamos a la literatura y nos hacemos la pregunta de cuántos pacientes pueden presentar esta característica, la marcha magnética, la demencia y la incontinencia urinaria, es que hasta el 51% de los pacientes presenta esta triada clásica, es decir, el 49% van a tener una manifestación diferente a la que estamos describiendo. Y asimismo, como Salomón Hakim describió esta entidad, también describió un tratamiento que consiste en la derivación de ese líquido ventricular a otra cavidad. Entonces, las estadísticas lo que nos menciona es que cuando uno trata como neurocirujano esta entidad puede dar una mejoría clínica entre un 70 o un 90%. Entonces, por eso se caracteriza como una demencia reversible. Precisamente ese es uno de los problemas, y es que muchos pacientes suelen subdiagnosticarse o diagnosticarse erróneamente con una enfermedad de Alzheimer. Entonces, una de las frases que mencionaba Fernando Hakim era traer del olvido a uno de sus pacientes, y es que es precisamente a través de una válvula uno brindarle la posibilidad de reintegrarse a sus actividades. Mantiene la mejoría del 65% de los casos al menos 3 años después de la cirugía, y es que precisamente por eso es tan importante aprender el diagnóstico de esta enfermedad, porque es algo que podemos intervenir quirúrgicamente, y cuando realizamos el manejo quirúrgico un paciente gana en promedio 1.7 años de vida ajustados por la calidad de vida tras la derivación. Y otra cosa es que hasta un 30% de los pacientes que imagenológicamente cumplían los criterios de hidrocefalia a presión normal no expresaban completamente la triada de Hakim. Y un 80% de los pacientes con hidrocefalia a presión normal permanecen sin diagnosticar. Entonces, aquí nos está haciendo una relevancia de que básicamente estamos teniendo un problema en cuanto al diagnóstico. Entonces, la fisiopatología, se han descrito distintas hipótesis. Aquí encontramos en este artículo de 2023, la primera que se escribió claramente es la de Hakim y Adams, hasta llegar a otras teorías que ya vamos a abordar más brevemente. Entonces, ¿qué es lo que se menciona? La dilatación ventricular, la ventriculomegalia, digamos que también genera una alteración de la dinámica de la cinética del líquido cefalorraquídeo, predispone a un flujo lento de este hacia el espacio subaracnoideo, y también lo que se menciona es que puede haber una absorción alterada y que hay una sobreproducción. Entonces es una alteración entre los mecanismos de producción y reabsorción de ese líquido cefalorraquídeo, y es que esa dilatación, esa ventriculomegalia, genera un estrés mecánico sobre el tejido periventricular, sobre la sustancia blanca alrededor de esos ventrículos, y eso a su vez genera isquemia e hipoxia en los axones de la sustancia blanca.
Entonces, mecanismo fisiopatológico en donde se daña la sustancia periventricular, lo que va a llevar es una disminución de la congregación cerebral alrededor de los ventrículos y va a generar el fenómeno que denominamos de ventrículos rígidos. También es importante mencionar que el aumento del líquido de la presión intersticial también puede causar daño de las células neurales y gliales periventriculares y asimismo alteraciones de los procesos bioquímicos, generando un aumento del estrés oxidativo, bloqueando la diferenciación de los oligodendrocitos y generando así finalmente cicatrices. Entonces este diagrama es bastante ilustrativo en cuanto nos muestra precisamente esa fisiopatología. Entonces está la ventriculomegalia, si la podemos señalar, después la compresión alrededor del parénquima periventricular, incremento de la presión del espacio intersticial, disminución del flujo sanguíneo cerebral en esa zona de isquemia cerebral, va a generar trombosis venosa, espasmo de las arterias, espasmo arterial perilesional, isquemia, y todo esto finalmente lo que nos va a llevar es a una alteración bioquímica, alteración del sistema linfático, que recordemos que el sistema linfático a nivel cerebral es el que básicamente lo que nos hace es como esa eliminación de los desechos que predominantemente se activa en la noche. Entonces todas estas alteraciones bioquímicas lo que nos va a dar es precisamente esa cascada en donde hay unos ventrículos rígidos y se perpetúa la ventriculomegalia. Entonces aquí lo vemos, aquí esta gráfica lo que básicamente nos está representando es el flujo sanguíneo cerebral que podemos presentar en un paciente normal comparativamente en un paciente con hidrocefalia a presión normal. Entonces aquí lo que básicamente nos muestra es una disminución de esa circulación y una reducción de la circulación hacia los ganglios basales de ese flujo sanguíneo cerebral, lo que posteriormente se va a traducir en la sintomatología. Y aquí lo vemos. Entonces, el recorderis, la claridad, el sistema linfático es potenciado en el sueño y precisamente esos desechos metabólicos se eliminan predominantemente a partir de este ciclo circadiano, pero lo que sucede y lo que se ha descrito es que la presión y ese tejido periventricular que se lesiona, incluso se llega a afectar el tracto corticoespinal periventricular, lo que va a llevar es a estiramiento de las fibras nerviosas sacras y también a la pérdida del control supramedular, y por eso también se menciona que puede haber alteraciones de los esfínteres, que es como una de las características. Entonces aquí lo vemos, otro resumen. Entonces hay unos factores de líquido cefalorraquídeo, hay unos factores vasculares, unos factores neuropatológicos y unos factores a partir del sistema linfático, donde encontramos la coapolina 4 implicada, que es uno de los canales del transporte de agua, y hay alteraciones que básicamente lo que van a hacer es perpetuar este mecanismo fisiopatológico. Entonces tenemos aquí nuestra presentación clínica. Entonces la característica que habíamos mencionado hasta en el 51% de los pacientes, la marcha magnética, el deterioro cognitivo y la incontinencia urinaria. Pero lo que sí es claro es que no hay un patrón clásico y se han descrito distintas manifestaciones que pueden ir desde ataxia, bradicinesia, que haya precisamente ese patrón de parecer que está pegado al suelo, un patrón parkinsoniano, pasos cortos y titubeantes. Entonces, no porque no presente estas características típicas descritas en la enfermedad, vamos a hacer el descarte de esta entidad. Claramente con la progresión de la enfermedad, en el patrón de la marcha, comenzamos a ver que es una de las características que vamos a encontrar en estos pacientes, y es la alteración de la composición del giro, requiriendo múltiples pasos para lograr dicha rotación. Hay bradicinesia, inatención, apatía y problemas de la educación, y también alteraciones de la percepción visoespacial y las habilidades visoconstructivas que también se pueden encontrar alteradas. Entonces, si describimos, si buscamos literatura que nos trate de guiar, ¿cuál podría ser uno de los primeros síntomas que podríamos encontrar en estos pacientes? Lo que sí se ha descrito en la literatura es que la alteración de la marcha es el síntoma más temprano y prominente. Ya después que se puede ir, digamos,
adicional a unos síntomas cognitivos que pueden ser leves, pero que pueden mejorar después del tratamiento. Y también lo que se menciona básicamente también por el retraso en el diagnóstico es que la media, digamos, entre la duración de los síntomas y el diagnóstico para someterse a una iridación ventrículo-peritoneal es de alrededor de 33.33 meses. Entonces esto lo que nos hace de relevancia es que está haciéndose un diagnóstico retrasado. Otra característica que tenemos que tener presente es que los mejores resultados que se han descrito tras la derivación son los que se llevan a partir del primer año desde la sintomatología hasta el tratamiento. Entonces es muy importante que pues, ese retraso en el diagnóstico también nos impacta en el pronóstico. Una forma de evaluar la marcha, digamos ya haciendo relevancia, es una prueba que se llama levántese y ande. Es muy sencilla, el paciente se levanta, camina a su ritmo habitual hasta los 3 metros para luego dar la vuelta y regresar a la silla y sentarse. Entonces aquí vemos unas características bastante importantes. Una de las primeras es disminución de la amplitud, es decir, del paso, que es lo que nos releva la definición de marcha magnética, y otra es la descomposición del giro, que en tanto que en muchas charlas muchos expertos en el tema mencionan que uno puede mirar esa alteración de la descomposición del giro. Y aquí lo que básicamente nos releva es en términos de segundo. Esta escala fue inicialmente caracterizada para el riesgo de caída, pero digamos que la han extrapolado aquí las guías japonesas, que es donde encontré esta literatura, las guías de 2021, que podemos utilizarla precisamente para describir ese patrón de la marcha. Entonces, no sé si se puede reproducir este video. No sé si el video ya no sirve. No, ya no sirve. Pero, ¿qué era lo que muestra este video? Básicamente eso. Un paciente en donde la marcha es básicamente magnética, en donde la amplitud del paso está tan disminuido que ahí sale la definición de que es un paciente que se encuentra pegado al piso. Acá. Ya. Al final de la charla intentaré a ver si se puede reproducir el video. Las guías japoneses también nos demuestran o nos describen una forma de graduar esa sintomatología basándose en los tres principales características que se pueden describir a partir de esta enfermedad, que es la incontinencia urinaria, la demencia y las alteraciones de la marcha. Entonces aquí esto puede ir hasta 4 grados, donde claramente el grado 4 es donde básicamente el paciente es totalmente dependiente, la incontinencia urinaria se hace ya manifiesta con mucha más frecuencia, e incluso hay tanta inestabilidad para la marcha que el paciente no logra caminar. Esta es una forma de graduarlo y está escrito en las guías japonesas de 2021. Hay distintas guías de las cuales nos podemos basar, pero esta es como una de las principales que nos da una orientación tanto diagnóstica y terapéutica. La incontinencia urinaria se asocia a una vejiga hiperactiva. También es característica la disuria en pacientes con hidrocefalia a presión normal. Hasta el 90% presentan goteo urinario y el 74.5% presenta incontinencia urinaria. ¿Cómo podemos evaluar ya la parte cognitiva? Entonces, lo mismo que se describe en la literatura es que estos pacientes clásicamente presentan menos desorientación, menos pérdida de la memoria, pero sí mayor disfunción frontal, tanto que han sugerido incluso las baterías de evaluación frontal como una de las estrategias que podríamos realizar para estabilizar a estos pacientes. Entonces hay atención deficiente, lentitud psicomotora, baja fluidez verbal y un síndrome disejectivo. Entonces, lo que se ha descrito que porque fisiopatológicamente pueden presentarse esas alteraciones cognitivas, se han implicado muchas estructuras, pero las más mencionadas son el cuerpo calloso, el lóbulo frontal medial, el giro cingulado anterior y el estriado. Entonces aquí lo vemos. Tenemos varias herramientas con las cuales podemos abordar el deterioro cognitivo. El Mini-Mental Test,
la batería frontal, incluso el MOCA, entre otras. Hasta el 70% pueden tener alteraciones emocionales como la depresión, la ansiedad, incluso la bulia y la apatía, para tenerlo presente como característica. Y hay disminución de la velocidad psicomotora, alteración de la atención y de la memoria de trabajo, aunque la característica es una disfunción frontal. Entonces, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico? Entonces ya abordamos a grandes rasgos cuáles son los posibles síntomas de estos pacientes, encontrando que no hay una característica como tal y que pueden tener muchas manifestaciones. Pero entonces aquí encontramos un comparativo, unas guías internacionales, y la guía japonesa, que la más actual es la de 2021, la de 2012, que es la que vamos a abordar incluso en esta charla, que es la de 2021. Pero entonces aquí nos menciona tener al menos 2 de la triada clásica, que son alteraciones cognitivas, incontinencia urinaria, alteraciones de la marcha. Otras características es la ventriculomegalia con un índice de más de 0.3, estrechamiento de los surcos de la convejidad y un patrón de que es un espacio subaracnoideo agrandado. También pues hay otras comorbilidades, digamos que eso hay que tenerlo muy presente porque como ya vamos a ver, esto también nos puede sesgar el diagnóstico y la probabilidad de una presión de apertura de menos de 200 milímetros de agua. Entonces aquí nos menciona de las guías de 2021. Entonces, posible hidrocefalia a presión normal, presencia de más de un síntoma de la triada clínica, que es alteración de la marcha, deterioro cognitivo, incontinencia urinaria, y que los síntomas clínicos mencionados no se pueden explicar por otra enfermedad neurológica. Entonces esto es muy importante, por eso es que las enfermedades cerebrovasculares pueden ser simuladores, mimics, si los mencionamos de esa forma, y que no hayan enfermedades previas que pudiesen causar una ventriculomegalia, hemorragia soranoidea, meningitis, trauma craneoencefálico, hidrocefalia congénita o estenosis del acueducto. Entonces esto es muy importante mencionarlo en un principio, que me causa también bastante curiosidad, porque si recordamos la historia que previamente mencioné, el primer paciente que describió Salomón Hakim es de un trauma craneoencefálico con una hemorragia intraventricular, que si somos estrictos basándonos en esta definición, entonces el paciente no clasificaría ni como una posible hidrocefalia a presión normal. Probable hidrocefalia a presión normal, entonces cumple los requisitos para una hidrocefalia a presión normal posible, que la presión de líquido cefalorraquídeo sea de menos de 200 milímetros de agua y que el contenido pues, del líquido cefalorraquídeo sea normal. Y una de las 2 características investigativas, ¿cuáles son? Pues hallazgos imagenológicos como estrechamiento de los surcos y el espacio soranoideo con un patrón de espacio soranoideo agrandado, también acompañado de alteraciones de la marcha, pasos cortos, marcha arrastrada, inestabilidad en caminar y aumento de la inestabilidad al girar, es decir, de la descomposición del giro. Y también que haya una mejoría de los síntomas tras la prueba de punción lumbar, que es lo que denominaremos TAT test, y que ya explicaría en mayor detalle, y una prueba de drenaje líquido cefalorraquídeo. Entonces, hay unos criterios imagenológicos, digamos, que nos mencionan las guías. Entonces, tener A o el B, que es un índice de EVAS mayor a 0.3, que no haya una alteración, una obstrucción del flujo cefalorraquídeo visible, y al menos uno de los siguientes. Entonces, agrandamiento de los cuernos temporales más de 6 milímetros, que no sea atribuible a una atrofia del hipocampo, por ejemplo, como la demencia tipo Alzheimer. Que haya alteraciones de la señal periventricular, pero que no sea asociado a cambios microvasculares o desmielinización, y que haya un ángulo subcalloso menor de 90 grados. Entonces ahí lo vemos. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando estas imágenes? Aquí básicamente nos está mostrando el patrón DES, que DES es un espacio soranoideo agrandado. Entonces, si aquí nos vamos a la imagen, aquí señalando el puntero, entonces pues el índice EVAS más de 0.3. Agrandamiento del espacio soranoideo, que es lo que podemos ver ahí. Todo este agrandamiento y el ángulo subcalloso. Ahorita vamos a ver otros signos imagenológicos que quiero detallar de manera más precisa. Entonces aquí están. Los hallazgos clásicos son
ventriculomegalia, dilatación de la cesura silvio y estrechamiento de los espacios subaracnoideos de la convejidad alta. Entonces, si nos preguntamos cuántos pacientes, o bueno, qué porcentaje de los pacientes con hidrocefalia a presión normal van a presentar esta característica, es que hasta el 64% lo pueden presentar y su valor predictivo positivo es de un 77%, o sea, más de la mitad lo van a presentar, pero digamos que la ausencia de esta característica tampoco nos expone el diagnóstico. Entonces ahí lo vemos, digamos que disminución de esos surcos de la convejidad y ese aumento del espacio subaracnoideo de las cisuras del círculo. Ese es el patrón DES que básicamente nos está aclarando esta imagen. El ángulo subcalloso, muy importante medirlo. Se mide a nivel de la comisura blanca posterior. Esa es una de las preguntas que podemos tener a la hora de medir este parámetro imaginológico. Entonces es el ángulo entre las paredes superiores de los ventrículos laterales, coronal. Alejandro, se bajó el volumen, puedes hablar más cerquita. Su sensibilidad y especificidad es del 97%, 88% respectivamente, un valor predictivo positivo del 91%. Alejandro, suba el volumen. Alejandro, suba el volumen, que habla muy bajito. Que suba el volumen. Entiendo. ¿Pero me escuchó lo anterior? El último 30 segundos estaba muy bajito el volumen. Ah, bueno, lo que estaba mencionando es la sensibilidad y especificidad del ángulo subcalloso, que hasta el 97% lo pueden presentar y eso tiene una especificidad del 88%. Entonces, este ángulo subcalloso es tan importante que, por ejemplo, este artículo del Journal of Neurosurgery de 2014 nos menciona un parámetro, o bueno, un punto de corte para definir la probable respuesta a la aireación ventrículo-peritoneal o la que deseamos hacer. Como punto de corte que podemos encontrar es que este artículo nos menciona que es que a partir de los 63 grados cuenta una sensibilidad del 67% y una especificidad del 65%. Entonces, se basan en esta conclusión, que es que el ángulo subcalloso o el ángulo calloso preoperatorio es más pequeño en los pacientes cuya condición mejora después de la cirugía de derivación y puede ser una herramienta útil para seleccionar los candidatos pues, que van a ser derivados a partir de esta condición. Entonces, nos hacen esa sugerencia de que usemos este parámetro como para evaluar la probabilidad de respuesta. Entonces aquí vemos otro que basándonos también en este parámetro, que es el ángulo subcalloso. Entonces aquí lo que hicieron es estudiar 72 pacientes que se sometieron a una derivación ventrículo-peritoneal y tuvieron al menos 18 meses de seguimiento entre los años 2000 y 2016. Entonces, ¿qué es lo que nos concluye los autores a grandes rasgos? Que el ángulo subcalloso nos predijo una significativa respuesta, si es buena, y sostenida después de la cirugía. Entonces, por cada grado de disminución del ángulo subcalloso, el paciente tiene un 4% más de probabilidad de beneficiarse de la cirugía. Y ellos sí nos mencionan otro punto de corte distinto a los 63 grados que ya mencioné, y es 105.4 grados, que muestra una sensibilidad del 41.5%, pero sin una especificidad del 87%. Alejandro, ¿puede volver a explicar cómo se mide? ¿Puede volver a explicarlo? Ah, listo. Entonces, ¿Cómo se este mide? ángulo se mide en un corte coronal. Eso fue como primera instancia. Y se mide a nivel de la comisura blanca posterior. Entonces, una forma fácil de verlo es tomar dos cortes, que es un corte sagital y un corte coronal, y identificar la comisura blanca posterior. Una vez que estemos a nivel de ese corte, de la comisura blanca posterior, pues midimos ese ángulo que se encuentra en las paredes internas de los ventrículos laterales, aquí a nivel del cuerpo calloso.
Y este es el ángulo que nos va a determinar lo que ya hemos mencionado previamente, del punto de corte de 63 grados y de 105 grados. Pero es muy importante saber que se mide a nivel de la comisura blanca posterior. Perfecto. Aquí tenemos otros parámetros, y es que si mencionamos los parámetros para hidrocefalia a presión normal son muchísimos. Entonces aquí nos mencionan otros, que es un corte a nivel de la comisura blanca anterior y un corte, entonces aquí va desde la comisura blanca anterior hasta la comisura blanca posterior, marcan una línea, y entonces aquí lo que nos proponen con línea amarilla es, digamos, que medir la altura de los cuernos frontales en el eje Z, dividido entre el diámetro del cráneo en ese plano coronal, que es la línea magenta que vemos acá. Y esto lo definen como un ZI, que con un punto de corte de 0.42 nos estaría hablando también de que puede existir una hidrocefalia a presión normal, o sea, mayor de 0.42 nos estaría hablando eso. Nuevamente, pues, corte coronal a nivel de la comisura blanca anterior, o sea, teniendo ese punto de referencia en la línea perpendicular a la comisura blanca anterior y posterior, medimos el cuerno frontal en un eje vertical y toda la longitud, digamos, del cráneo, que es la línea magenta, y hacemos esa división, y el punto de corte que nos proponen es 0.42. Hasta Muy ahí bien, vamos bien. pero siga subiendo el volumen. El volumen otra vez. Bueno. Otra que nos proponen es la relación cerebro-ventrículo en los niveles de la comisura anterior, que pues lo miden como la longitud máxima del eje Z del cerebro, justo por encima de los ventrículos laterales, que en este caso pues aquí lo estamos mostrando. Entonces es una línea cian, que es este color acá, en la línea amarilla. Entonces nuevamente, tenemos el cuerno frontal, que es el amarillo, y por la longitud máxima los ventrículos laterales. O sea, hacer una división entre estos dos parámetros. Lo que nos menciona es que si pasa a nivel de la comisura blanca anterior, el valor suele ser menor de 1, pero cuando pasa a nivel de la comisura blanca posterior, el valor pues usualmente es menor de 1.5. Entonces aquí nos proponen dos puntos de corte, uno de 1 si es a nivel de la comisura blanca anterior y uno de 1.5 si es a nivel de la comisura blanca posterior. Recordemos, dividir entonces el diámetro del cuerno frontal del ventrículo versus el diámetro que queda pues la longitud máxima por encima de los ventrículos Doctor laterales. Luis, perdón que interrumpa a todos. ¿Esas medidas las hizo usted o estaban en algún libro? Esas medidas están en la guía japonesa 2021. Porque es que en el corte sagital, Esta imagen es tomada tal cual de la guía japonesa 2021. es que en el corte sagital no está tan claro que esa sea Es CPC. básicamente la que estamos usando de referencia también para esta charla, Sí, porque es como la más pero, descriptiva. sí, pero es que en la sagital lo que ellos pusieron a CPC ahí no es. Ahora tenemos otro índice, digamos que este índice, lo que han tratado de buscar son índices más precisos para la hidrocefalia a presión normal, y uno es este, que es el ALBI. Entonces, lo que nos menciona, señor, No, no, Luis, siga y después al final Sí, vamos. hablamos. Luis, continúe.
Continúe. Acá en este, Siga, continúe con la charla. pues, bueno, listo, qué pena, es que tengo un problema con el audio porque como que en el audio no es muy bueno el internet. Listo, entonces, estamos continuando. El otro, entonces, basándonos en la premisa de que el índice Evans tiene bastantes limitaciones, varios autores han tratado de escribir distintas formas, incluso mucho más precisas, para tratar de, digamos, caracterizar esta enfermedad. Y una de ellas es el alto. Entonces, lo que se menciona es que el corte, un corte axial, pues debe pasar por el ventrículo lateral en el nivel donde pues el ventrículo no se encuentra tapado por el tálamo, que sería a partir de este corte. Este es un ejemplo, la imagen A, y aquí nos mencionan el tálamo. Entonces nos proponen medir pues todo el diámetro anteroposterior de ese cráneo, desde la prominencia frontal interna hasta la prominencia occipital interna, y el diámetro de la pared lateral, pues de esos ventrículos laterales, que es la relación que nos están mostrando acá, básicamente. Entonces, lo que nos menciona es que este ALMI puede ser mucho más preciso para la detección de la ventriculomegalia. Como punto de corte, pues toma 0.5. A partir de 0.5, un ALMI de más de 0.5, pues nos va a estar hablando de que hay una ventriculomegalia y tendremos que tener consideración de si se trata de una hidrocefalia a presión normal. El otro es el signo del surco del cíngulo. Entonces, ¿qué se refiere a este signo? Que aquí básicamente nos lo está mostrando, y es que la parte más posterior se va estrechando. Entonces aquí en la parte más anterior pareciera que fuera más ancho ese surco del cíngulo, pero en la parte más posterior se ve que se está estrechando. Entonces a esto hace referencia al signo del surco del cíngulo. Entonces aquí nos menciona que, digamos que el límite que se traza entre ambas partes, entre la parte anterior y posterior, es una línea paralela a nivel del piso del cuarto ventrículo. Así es ejemplificándolo, trazándolo esquemáticamente. Hay otros parámetros. Entonces, la escala Radscale de la hidrocefalia a presión normal. Entonces, estos son unos parámetros que nos van puntuando, en donde pues miramos cada una de las características. Aquí nos toma el índice Evans, los surcos parietales, la cisura de cilio, pues está agrandada en comparación con otros surcos, etcétera. Los cuernos temporales, el ángulo calloso, en donde pues lo que demuestra es que si a partir de hacer toda esta escala nos da una puntuación de más de 8, tiene una alta sensibilidad, hasta más del 90%, para mencionar que pues puede ser una hidrocefalia a presión normal, claramente teniendo en relación los síntomas clínicos. Entonces es una escala que tenemos de utilidad, aquí la dejo para que la puedan detallar con más precisión. Más de 8 puntos es el punto de corte que toma esta escala. Entonces aquí nos toman unos ejemplos de la literatura. Entonces aquí nos muestran dos pacientes con la TEA de Hacking, como la describimos previamente, con un índice Evans de 0.35, que si somos estrictos, mayor de 0.3. Pero aquí lo que nos mencionan estos autores es que la resonancia fue determinante para la conducta. Entonces aquí vemos el primer paciente. Entonces tomaron los parámetros imagenológicos, 75 años, entonces un ángulo subcalloso de 85 grados, signo del cíngulo positivo y presencia del patrón DESH. Entonces hicieron las pruebas cognitivas y funcionales y se realizó la derivación ventrículo-peritoneal con una mejoría sustancial. Mientras que la otra, una mujer de 77 años, un ángulo subcalloso obtuso de 115 grados, que vemos acá, sino el cíngulo negativo y ausencia del patrón DESH. Entonces claramente presentó unas pruebas funcionales negativas y no se consideró candidata a la delegación. Entonces, en pocas palabras, las imágenes pueden ser una orientación que también debemos tenerlas presentes a la hora de hacer este tipo de abordajes.
Hay otros estudios complementarios, que es, por ejemplo, los estudios de resonancia magnética por contraste de fase, que aquí lo que nos menciona es la velocidad del flujo de líquido cefalorraquídeo. Entonces, aquí nos mencionan un volumen sistólico y el gradiente de presión en el acueducto cerebral, que lo que se menciona es que la hidrocefalia a presión normal, estos gradientes y estos flujos se encuentran aumentados. Entonces, durante la sístole, la entrada de sangre arterial en el cerebro produce un aumento del volumen intracraneal, según la doctrina de Monroe-Kelly, que lo que va a hacer es compensarse con un desplazamiento del líquido cefalorraquídeo a través del conducto espinal y, por tanto, un movimiento craneocaudal del líquido y en sentido centrífugo a los senos venosos. Entonces, en pocas palabras, esto se traduce en un aumento del flujo. Entonces, aquí lo que nos mencionan es que los pacientes con hidrocefalia a presión normal muestran un flujo promedio mayor de 18 cc minuto y un volumen por ciclo de normalidad de 71 microlitros. Tenemos otros estudios. Imagen por difusor de DTI. Entonces, ¿qué es lo que nos habla esta imagen? Entonces, aquí lo que básicamente hace es detectar los cambios microestructurales alrededor de la sustancia blanca periventricular. Que ya mencionamos en la fisiopatología, que puede experimentar zonas de isquemia y por tanto pues va a haber un ventrículo rígido. Entonces aquí hablamos del término de anisotropía fraccional, que lo que nos menciona es que pues los valores bajos de esa anisotropía fraccional, que lo que nos refleja la integridad microestructural, pues puede verse por una pérdida axonal, estiramiento de EMA, mientras que valores altos pueden relacionarse con compresión. Entonces aquí lo vemos, una anisotropía fraccional significativa más alta que en el esplenio del cuerpo calloso y la cápsula interna y casi significativa en el tálamo y el geno del cuerpo calloso, se han descrito en pacientes con hidrocefalia a presión normal. El TAT test es un test que, digamos, se ha escrito con bastante frecuencia y se suele utilizar en el diagnóstico de esta entidad, pero hablemos claramente cómo se realiza. Entonces, se ha descrito una variación entre cuánto líquido cefalorraquídeo deberíamos evacuar, y lo que se describe es de 30 a 50 cc. También lo que se menciona es que no hay diferencia significativa entre evacuar 30 o 50 cc. La evaluación debe realizarse entre las 2 horas y las 4 horas después de las pruebas y nuevamente al siguiente día aproximadamente 24 horas después. Entonces, por eso se sugiere una evaluación a las 24 horas. Pero si nos hacemos la pregunta, bueno, ¿y yo cómo sé si mejoró cognitivamente? O sea, uno mira primero cómo si mejoró el patrón de la marcha, pero ¿cómo sé si mejoró cognitivamente? Entonces, si hay un incremento de 5 puntos del MoCA, se correlaciona con una mejoría en los dominios cognitivos. Y una mejoría de al menos 3 puntos en el Mini-Mental Test puede considerarse un valor predictivo positivo, pues para una intervención con una derivación. Tiene una sensibilidad del 58%, que alguna literatura describe que va desde el 26 al 87%, y una especificidad del 75%. Entonces, el consenso de expertos sitúa el rango esperado de presión de apertura de hidrocefalia a presión normal entre 4.4 y 17.6 milímetros de mercurio. Alternativamente al TAC test, también se ha descrito los drenajes lumbares, drenajes continuos e intermitentes, con una característica de 100 a 500 cc de drenaje día durante un periodo que puede variar de 3 a 5 días. Entonces, evaluemos o precisemos qué ventaja tiene esta modalidad diagnóstica con respecto al TAC test. Entonces, tiene un alto valor predictivo positivo de esta prueba. Su valor predictivo negativo suele ser bajo, por lo cual plantea que
No es una prueba para negar o desaconsejar la cirugía, es decir, que si a través de esta prueba del drenaje lumbar continuo no encontramos una de cada respuesta, no quiere decir que el paciente no curse con una hidrocefalia a presión normal y asimismo no podemos desaconsejar el tratamiento. Lo que se describe en complicaciones de un drenaje lumbar continuo es que puede haber meningitis en 1 al 5% de los pacientes. Predijo la respuesta a la aridación en el 96% de los pacientes. También se ha reportado que pues, nos habla una sensibilidad del 50 al 100%, una especificidad del 80 al 100%, con un valor predictivo positivo del 80 al 90%. Pocas palabras, es una técnica que podemos utilizar de 3 a 5 días y nos puede estar hablando bastante, o sea, tiene un alto valor predictivo positivo. Entonces nos puede estar hablando de quién puede ser respondedor o quién probablemente esté cursando con una hidrocefalia a presión normal. Entonces, ¿cómo afecta esto los cambios cognitivos? Con el TAC test, entonces afecta el dominio de las funciones ejecutivas, el déficit atencional y la dificultad en la evocación de las palabras. Entonces también los trastornos del ánimo se han descrito, la apatía, la braxiquia y la bradifrenia. Entonces, digamos que estos son uno de los parámetros que queríamos evaluar a la hora de realizar el TAC test. Entonces, por eso mencionan que se incluyen pruebas de fluidez semántica y de funciones ejecutivas de los protocolos de prueba de función lumbar para el diagnóstico diferencial de la hidrocefalia a presión normal. Y una mejoría de la fluidez semántica podría ser un indicador clave para diferenciar pacientes con o sin demencia. Entonces aquí vemos el algoritmo diagnóstico de las guías japonesas. Entonces aquí lo vemos, es pacientes mayores de 60 años o más que cumplan con un índice de más de 0,3, que tengan ciertas características de sintomatología con un TAC test. Entonces ahí lo vemos si es positivo o no. Y básicamente lo que nos está orientando es que si hay una probabilidad, pues hacer la cirugía de derivación y ya si hay una respuesta, pues mantener ese manejo. Aquí se los dejo para que lo puedan, digamos, detallar con más precisión cuando haya más tiempo. Entonces aquí vemos los diferenciales, enfermedades cerebrovasculares, los ACVs, los infartos subcorticales, entre otros. Es muy importante tener presente que todo no es hidrocefalia a presión normal, que una vez escuché, digamos, en un paciente mayor de 60 años, trastornos mentales y alteraciones, digamos, que podrían ser tratados estructurales de hidrocefalia a presión normal. Pueden ser reversibles y los pacientes pueden mejorar sustancialmente. Ahora, en cuanto al tratamiento, entonces ya vimos el diagnóstico, la forma de presentación. Entonces aquí hablemos del parámetro de las válvulas. Entonces las válvulas se caracterizan por tener un catéter ventricular, tener un reservorio, un sistema valvular, un dispositivo antisucción o compensador de la gravedad y un catéter distal. Entonces este artículo, digamos, mucho más relacionado con la ingeniería, nos trata de explicar de forma sencilla cómo escoger una derivación para nuestro paciente, ¿no? Que ese es como el dilema que presenta muchas veces el neurocirujano. Y nos menciona que debemos tener unos parámetros claros, que es, primero, que la P1 es la suma de la presión intraventricular y la presión hidrostática inducida por la gravedad, como lo vemos acá, y la P2 es la presión de cierre de la válvula y la presión intraperitoneal. Entonces ese fue uno de los primeros problemas de las válvulas iniciales, que no tenían mecanismos para compensar cuando el paciente estaba en decúbito supino. Entonces había unas alteraciones de esa presión de la P1 y en la P2, y lo que se daba era el sobredrenaje. Entonces se presentaban precisamente los síndromes de hipotensión intracraneal por ese sobredrenaje. Entonces ahí es donde se fueron compensando con mecanismos antisucción. Hay diferentes tipos de válvulas, en donde la presión de apertura puede ser alta, media o baja, y también se han creado dispositivos que reducen el flujo para disminuir el sobredrenaje al toser y estornudar. Entonces es muy importante, hoy en día se prefieren las válvulas programables que nos permitan precisamente evitar el sobredrenaje. Ahí fue uno de los avances. Entonces aquí estos rápidamente solo para mencionar los distintos tipos de válvulas que se han creado.
Entonces, válvulas en hendidura, válvulas en inglete, válvulas en diafragma, válvulas en bolo de cono. Aquí están las características para cuando las quieran leer. Y estas son las válvulas modernas, que lo saqué precisamente de ese artículo. Y son los distintos avances que se han creado para suplir esos problemas. El sobredrenaje, la obstrucción de la válvula, llegando hasta las válvulas antisifón programables. Aquí dejo este resumen para que lo quiera revisar, para explicando cómo funciona y cuáles son los principales problemas relacionados con estas válvulas. Entonces, que hay dos tipos, los más utilizados, hay varios tipos de válvulas que podemos emplear. Los más utilizados son las ventriculoperitoneales, que es derivar el líquido cefalorraquídeo hacia la cavidad peritoneal, o la derivación ventriculoatrial. Es lo que nos ha mostrado, que el trastorno de la marcha es el que ha mostrado la mayor mejoría y que incluso las variaciones de la forma de evaluarlo se reporta una mejoría hasta el 60 al 77%. El deterioro cognitivo se estima una mejoría del 61 al 69%. Y la incontinencia urinaria mejoría un 52%. Entonces aquí vemos esta estadística. Se ha estimado que el 39 a 81% de los pacientes mejoran de 3 a 6 meses, 63 a 84% al año, 69% a los 2 años y hasta el 74% a los 3 a 6 años. Cuando colocamos nuestra válvula, ¿cómo la ajustamos? ¿Qué nos recomienda la guía japonesa? Hay distintos métodos que aquí están descritos, ir de una mayor presión a una menor presión, o una menor presión a una mayor presión, o iniciar simplemente en 12 centímetros de agua. Pero lo que más recomienda es la 1. Es decir, iniciar con una presión alta y después ir disminuyendo progresivamente. Y siempre se ha propuesto o se ha discutido, incluso las charlas, y el hijo de Salomón Joaquín ha discutido que la aireación ventriculoatrial podría representar una superioridad con respecto a la ventriculoperitoneal, y es básicamente por esa variabilidad de presión que maneja la cavidad abdominal, y que incluso si el paciente está constipado, pues esto también va a representar un aumento de la presión intraabdominal. Entonces, la cavidad auricular tiene una presión, digamos, constante. Entonces, realmente si revisamos la literatura encontramos una superioridad. Pues lo que vemos es que la aireación ventriculoatrial muestra una tendencia menor a presentar hemorragia de infección, disfunción del catéter distal y disfunción del catéter proximal. Esto en este corte, digamos, en este estudio que estamos mostrando, que es de 2014, en donde nos hace una comparación entre la ventriculoatrial y la ventriculoperitoneal. Aquí otro comparándolo, las complicaciones cardiopulmonares y renales son poco frecuentes, y la obstrucción de la derivación y la necesidad de revisión fueron menores en pacientes con derivaciones ventriculoatriales. Entonces proponen que puede ser una alternativa eficaz en donde pues haya unas contraindicaciones para la colocación de un catéter abdominal como la peritonitis. Aquí nos comparan la lumboperitoneal y la ventriculoperitoneal, que es otra alternativa que tenemos, y lo que nos mencionan es que la eficacia suele ser similar en cuanto a síntomas. El riesgo de infección puede ser incluso menor que con la lumboperitoneal, pero sí puede requerir más cirugías de revisión para que lo tengamos presente. Se infectan menos, pero disfuncionan más las lumboperitoneales. Y aquí nos muestran otro estudio comparando precisamente estos dos tipos de derivación. Ambos mejoran sustancialmente los síntomas, y simplemente es lo que relevamos anteriormente, que pues disfuncionan mucho más. Y ya para finalizar, es importante mencionar cuáles predictores de respuesta tenemos. ¿Quién puede ser candidato? Entonces ya vimos uno, el ángulo subcalloso, se asocia a una mayor probabilidad de respuesta a la derivación. Entre menor ángulo subcalloso, mayor probabilidad de respuesta. Por lo contrario, si el ángulo subcalloso es muy alto, hay mayor riesgo de complicaciones tras la derivación. Han creado incluso se han descrito algunas comorbilidades que pueden estar relacionadas con un peor pronóstico: hipertensión arterial, ventrículos laterales relativamente pequeños, por ahí para hidrocefalia medidos con el índice Evans,
una mayor duración de la enfermedad. Recordemos que habíamos hablado de un punto de corte de 12 meses. Disfunción urinaria más grave, medida con el puntaje de la misión que describe la guía japonesa. Otros factores que se han asociado con una respuesta negativa, principalmente la edad avanzada, pacientes de 80 años no suelen ser buenos candidatos, que hayan tenido antecedentes de ataques cerebrovasculares isquémicos o ataques isquémicos transitorios. Aquí nos demuestra es que han tenido una menor respuesta a los 12 meses. Entonces, precisamente, nos mencionan que debemos precisar este tipo de pacientes. Incluso han creado escalas, aquí lo vemos, una escala de comorbilidades para predecir la respuesta a la hidrocefalia a presión normal, teniendo como punto de corte 3 para vivir entre los respondedores y no respondedores. Y aquí nos mencionan unos factores vasculares, cerebrovasculares y cardíacos, y nos da un puntaje. Si es más de 3, es poco probable que el paciente vaya a responder a una derivación. Se ha descrito también la medición continua de la PIC, es decir, monitoría invasiva, que lo que se menciona es que es de 12 a 48 horas durante la noche. Se ha centrado en medir los incrementos transitorios de la presión intracraneal, descritos como las ondas B de Lumber, que son esas tendencias que suelen durar de 30 segundos a 1 minuto, que son esas elevaciones transitorias de la presión intracraneal, y se utilizan cuando no se puede realizar una punción lumbar. El umbral que establecen es de 7 a 15, como ya mencionamos, y se utilizan los que la dilatación ventricular no es marcada, como para mencionar que es una hidrocefalia asintomática. Entonces, una frecuencia de ondas de Lumber B más del 15% de todos los registros podría correlacionarse con una mayor probabilidad de éxito tras la derivación. Y entonces aquí los vemos. Esas monitorías invasivas pueden ser una opción. Otra es la prueba de infusión lumbar, que son técnicas diagnósticas en donde usted aplica solución salina o líquido artificial en el espacio cefalorraquídeo, y aquí lo que usted busca es mirar la dinámica del mismo. Entonces aquí se mencionan dos parámetros, el CODE y el ROAD, que lo que son es la conductancia de salida del líquido cefalorraquídeo y la resistencia de salida recíproca. Entonces un valor elevado en el ROAD se ha correlacionado positivamente con el éxito del procedimiento, un valor predictivo positivo más del 80%. Entonces el valor absoluto del ROAD, y puede ser incluso un umbral, se encuentra entre 14 y 20 milímetros de mercurio cc minuto, y nos habla un valor predictivo positivo del 80 al 92%. Entonces aquí lo vemos, se infunde líquido cefalorraquídeo o más bien solución salina, y se monitoriza esa respuesta a la presión. Entonces, básicamente monitorizar ese SCOTE y ese ROAD, y ahí lo que nos está refiriendo es la probabilidad de respuesta. Y finalmente, se han mencionado marcadores del líquido cefalorraquídeo, igual que las enfermedades neurodegenerativas, la proteína beta-amiloide, la tau hiperfosforilada, las cadenas ligeras de neurofilamentos, las glucoproteínas alfa-2, pero ¿qué es lo que debemos mencionar? También la fosfatasa de tirosina tipo Q y la transferrina. Entonces, la característica es que estas dos, las últimas que mencioné, la fosfatasa de tirosina y la transferrina, se ha encontrado disminuida en pacientes con hidrocefalia a presión normal comparativamente a pacientes sanos y pacientes con enfermedad de Alzheimer. Incluso se ha utilizado como pronóstico, por ejemplo, la neurogranina, el líquido ventricular, que preoperatoriamente puede indicar un desenlace postoperatorio más favorable. Y también se ha encontrado una reducción de las proteínas precursoras de amiloide, de tau y de tau hiperfosforilada, junto con aumento de los fragmentos ligeros de los neurofilamentos y el factor quimiotáctico de monocitos. Esto se está en estudio, no está estandarizado, pero es una de las alternativas que nos proponen, y es el futuro, que ahora son la medición de marcadores, no solo en distintas patologías como trauma craneoencefálico, sino incluso en hidrocefalia a presión normal. Y esto era lo que les tenía para contarles el día de hoy. Qué pena los problemas en el audio. Bueno, excelente revisión del tema. Felicitaciones. Me gustó bastante. Cuando uno tiene un amigo o pariente o un paciente en una consulta con demencia, siempre nosotros como neurocirujanos siempre anhelamos que el paciente tenga un
átomo subdural crónico o una hidrocefalia de presión normal, porque son de alguna manera demencias tratables. Los demás tipos de demencia en general tienen pobre pronóstico, en general. Bueno, deficiencia de vitaminas, no sé qué, pero generalmente esas personas no se mejoran mucho. En cambio, lo mejor no es el subdural crónico, pero también la hidrocefalia de presión normal, uno ve que se mejora de alguna manera, aunque bueno, estoy viendo una estadística un poquito baja en la parte mental, más en la parte motora. Entonces, tener un buen diagnóstico es bien, bien importante. Entonces, de resonancia magnética, esas medidas que han evolucionado, es para evitar el sesgo o el riesgo de falla terapéutica, ¿no? Porque tenemos o sea, el problema de la demencia, del Alzheimer y esto, es que después de los 80 años, casi el 25% de la población tiene un deterioro cognitivo importante. De manera que bueno, siempre tenemos como esa posibilidad de que de pronto nuestro pariente o nuestro paciente mejore. Y bueno, tenemos que tener mucha, mucha seguridad de que va a mejorar, porque la cirugía, a pesar de que es muy sencilla, tiene riesgo. Y a los 80 años la gente se complica por una desviación. Bueno, tengo abiertos los micrófonos para los colegas que quieran hacer preguntas o comentarios. Gracias. Aló, Jaime. Ya, profesor Martínez, gracias. Sí, es para una pequeña recorderis en la historia. Mire que esta entidad mundial nació ahí en San Juan de Dios, quien en realidad, pues el doctor Joaquín, neuropatólogo y tal, comenzó, en esa época pues no había ni TAC ni nada, sino se hacía con neumo, entonces veían unos ventrículos grandes y le encargó a un residente, creo que era del segundo año, que hiciera las punciones lumbares y midiera la presión. Es el doctor Sergio Ramírez. El doctor Sergio Ramírez, creo que es el papá de un neurólogo, de también Sergio. Él fue quien hizo estas mediciones y le comunicó que la presión era normal. Y ahí dijo, pero ¿cómo así? Que va a ser normal si tiene aumentados los ventrículos. Y no fue uno, sino fueron varios. Finalmente él se dio cuenta que en realidad este muchacho tenía la razón. El doctor Sergio Ramírez falleció cuando estaba terminando su residencia en neurocirugía. Entonces empezó la documentación de la hidrocefalia de presión normal, después viajó a Estados Unidos y allá en asocio con Adams, pues describieron el síndrome, ¿no?, de Adams-Hakim. Punto uno. Punto dos, yo pienso que el gol estándar definitivamente pues es la punción lumbar, ¿no? Porque yo veo que se confunde mucho y se abusa. Veo muchos pacientes con atrofias cerebrales que ya los van a les ponen la etiqueta de hidrocefalia de presión normal, hacen una punción y lo que usted dice, cualquier derivación en estos pacientes, pues no va a mejorar y sí puede complicar las cosas. Con relación a las presiones, pues eso era muy cierto. Al principio no creíamos mucho eso, que si es al ventrículo, que si es al peritoneo. Pero usted lo ve, cuando usted coloque una derivación, si quiere mañana cuando haga una, levanta el catéter unos 50 centímetros y no sale nada. Lo baja otros 50 y sale más, porque la resistencia distal también está haciendo algún papel. Yo creo que en la charla anterior comentamos las primeras válvulas que se diseñó de Hakim, pues eran de colores, y después ya vinieron con presiones, y esas tenían presiones fijas. Después ya comenzaron las otras las presiones que se pueden modular. Yo sigo siendo un defensor de las derivaciones de flujo, que esas no necesitan tanta cosa. Eso era lo que tenía que comentar. Gracias. Gracias, profesor. Hola, buenas noches. Sí, Bueno, Luis, muchas gracias por la charla. Bien elaborada. Hay unas preguntas que está haciendo Evi que voy a comentar acá para que de pronto Luis nos colabore con la respuesta. Entonces, él pregunta ¿cuál es el orden de aparición de los síntomas en la enfermedad? Listo, bro. Bueno, yo pude mostrar un artículo en la literatura y lo que se describe es que el primer síntoma, el más temprano, es las alteraciones de la marcha. Entonces, la disminución de la amplitud, precisamente ese patrón de la marcha y posteriormente la alteración de la descomposición del giro.
Posteriormente comienzan las alteraciones cognitivas que van progresando de forma gradual y la última alteración, y que suele ser incluso la más sintomática y la más molesta para los pacientes y la que suele darse cuenta la familia, es la incontinencia urinaria. Pero como mencioné, solo hasta el 51% de los pacientes presentan esta triada clásica. Ok, la otra pregunta que expone Edwin es que cómo mejoran los síntomas después, en qué orden mejoran los síntomas después de realizar la derivación. Listo. Así como la marcha es la primera que aparece, la marcha es la que uno suele ver la mejoría en primera instancia. Por eso, no sé, en nuestra escuela tenemos precisamente esa tendencia en que grabamos la marcha antes la punción lumbar y posteriormente a las 4 horas, aunque lo que se menciona es que en pacientes con una duración de la enfermedad mucho más prolongada, en pacientes más ancianos, la mejoría puede demorarse más en notarse, entonces uno hace la valoración a las 4 y las 24 horas. Y también las alteraciones cognitivas, por eso es que uno menciona una mejoría del MoCA en unos 5 puntos y en el Mini Mental Test 3 puntos. La incontinencia urinaria, muchas veces en trastorno crónico, no he encontrado mucho que muestre una mejoría sustancial. Ok, de acuerdo. Entonces, bueno, esas eran las preguntas y la última pregunta ahorita la relaciono con una que yo tengo también. Em, a mí siempre me ha parecido que esta enfermedad tiene dos puntos cardinales bastante complejos y uno es en el diagnóstico clínico, no desde el punto de vista de la enfermedad actual, porque la enfermedad actual tiende a ser bastante clara, se quejan de la alteración de la marcha, de los esfínteres y uno rápidamente se ubica en una hidrocefalia de presión normal. Eh, pero cuando ya uno va a hacer el diagnóstico con el TAP test, con la punción lumbar, empiezo a ver que ahí es donde empezamos a patinar bastante. No es tan fácil, creo que todos los que estamos relacionados y que hemos hecho este proceso, hemos visto que no es tan fácil que uno hace la punción lumbar y sí, de acuerdo a las guías, sí, que luego a las 4 horas evaluarlo y escoger una forma objetiva de evaluar lo que puede ser el up and go que usted nombró ahí. No obstante, uno no ve esa mejoría tan notoria. No sé si de pronto el doctor Arias y los otros profes que hayan tenido la oportunidad de ver muchos pacientes con esta patología hayan visto que no, pues le hice la punción lumbar y ahora el paciente es otro. No es tan frecuente, ya sea el TAP test o ya sea un catéter espinal que sería, digamos, el drenaje de líquido continuo. Uno como que a veces se queda con un tema muy subjetivo de la familia y si vio que mejoró o no mejoró. ¿Usted cree que él está caminando mejor o no? O sea, es lo que he visto, por eso creo que es una dificultad en el diagnóstico grande en esta enfermedad y uno termina más bien tomando la decisión más que por estos hallazgos, por lo que previamente encontró. Entonces, por los hallazgos imagenológicos, más la enfermedad actual del paciente para llenarse de datos, pero como que no encuentro un diagnóstico clínico tan certero que lleve a cambiar de una la conducta en la mayoría de casos. Eso por un lado. Eh, por el otro lado, ya cuando vamos a hacer el tratamiento, decidimos que sí, que vamos a poner una válvula de presión programable. Desde luego, en estos casos no está indicada, pues yo creería que más bien estaría de alguna manera contraindicada una válvula de presión fija, porque estos pacientes fácilmente pueden desarrollar alteraciones en el flujo de líquido cefalorraquídeo que después van a ser muy difíciles de tratar. Entonces, por ejemplo, y esta es la pregunta que tiene que ver con la que relacionó Edwin, y es cuando Luis nos dijo que teníamos que colocar, o sea, ¿qué presión escoger? Él dijo, sí, la literatura dice que escoger una presión alta e ir disminuyéndola gradualmente. La explicación es sí. ¿Y por qué? Porque es más probable que haga hematomas subdurales crónicos por sobredrenaje y una vez los haya hecho, empezar a jugar entre dreno los hematomas, aumento la presión, solamente aumento la presión y dejo a ver si desaparecen los subdurales. Ese juego se vuelve bastante complicado.
Entonces es preferible evitar la aparición de los subdurales crónicos por sobredrenaje, empezando con presiones altas. Pero entonces la pregunta, y relación a lo que decía Edwin, es que eh, la manometría, ya sea en la punción lumbar inicial o intraoperatoria, es decir, medir la presión del líquido cefalorraquídeo, ¿qué tanto nos puede ayudar? O sea, ¿qué evidencia hay con respecto a qué presión escoger en la válvula? ¿Sí? ¿Hay evidencia a favor de que eso nos puede ayudar o definitivamente la manometría no importa? Eso hace parte de la primera pregunta. La segunda pregunta para Luis sería si la manometría intraoperatoria nos da, por ejemplo, 15 centímetros de agua y yo le coloco a la válvula 17, ¿usted qué espera que pase? ¿Que drene o que no drene? Víctor, mire, esto se ha discutido durante mucho tiempo. No es lo mismo los 5 primeros centímetros que usted saca en una punción, porque luego va a caer. Esto depende también de la compliance cerebral que tenga el paciente. Si es un paciente anciano, pues un compliance muy poquito, casi atrófico, no va a responder mucho si es una persona mucho más joven. Entonces, esa pregunta que usted se ha hecho durante mucho tiempo, porque la presión variaría. Usted le saca 10 centímetros a un paciente y la presión va a ser mucho más baja, y si usted le va a poner una presión más alta, pues va a detener o no va a obtener el resultado inicial. Entonces, eso varía mucho. Además, en las posiciones, como ya le decía, si es aurícula, si es a peritoneo, si el paciente está mucho tiempo de pie. Entonces, todas esas son unas variables. Por eso yo siempre he dicho que una cosa ideal sería una válvula con presión, con flujo, más que con presiones, porque eso varía mucho. Desde luego, si usted le va a poner una presión muy baja, pues va a drenar mucho y pueden hacer los hematomas en los pacientes ancianos, ¿no? Sí, sí, profe. Digamos que para Luis la pregunta que opina, la primera, con respecto a qué evidencia hay a la manometría intraoperatoria para elegir presiones, presiones de la válvula. Pero, Víctor, yo pienso que si usted ya va a operar un paciente con hidrocefalia de presión normal, ya le ha hecho las mediciones, ya le ha sacado, no solamente, yo soy partidario de que no se haga una sola vez, sino se hacen varias veces, además no con lo que diga la familia, porque la familia puede estar sesgada, sino con un test psicológico o si no de una tercera persona. Y si todo eso es positivo, usted sabe que va a manejar unas presiones más o menos bajas. Entonces, ahí sí se entraría con una presión entre, no tan baja, pero sí 90, que es lo que marcan las que tenemos ahora, y ahí se va mirando el paciente, ¿no? Hace mucho tiempo les decíamos, permanezca acostado unos 3 días, luego vaya separando y tal, como para ir modulando un poquito esos ventrículos, ¿no? Eso sería. Sí, profe, de acuerdo. Digamos que la respuesta que estaba tal vez buscando en Luis al respecto a la evidencia es que efectivamente una de las preguntas que se hacían era si yo coloco una presión intracraneal, una presión de la válvula, perdón, por ejemplo, de 17 milímetros de agua, centímetros de agua, y resulta que en la manometría me dio 15, pues lo esperable es que no viene porque le puse 17. Realizaron estudios y se dieron cuenta que no, que en efecto, aunque uno coloque una presión superior a la encontrada en la manometría intraoperatoria, hay drenaje de líquido cefalorraquídeo, ya que la presión durante el día no es constante y aunque sea mayor, se encontró eso, se encontró que había drenaje. Entonces, incluso la recomendación es arrancar o sea, con la manometría, que si te dio 15, por ejemplo, arrancar con un nivel superior en la programación de la válvula e ir vigilando al paciente desde el punto de vista sintomático y de las imágenes para definir si hay que disminuirla o no. Entonces, pues básicamente eso fue como lo que encontré, no arrancar, por ejemplo, si uno dice encontré con 15 de presión, pues voy a dejarla en 10 para que drene. No es lo recomendado es arrancar un nivel por encima de la manometría. Bueno, eso era básicamente lo que tenía que aportar al respecto de momento. Creo que está la doctora Andrea y después el doctor Santiago Gómez. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Sí, Andrea.
Sí, pues yo tenía una pregunta y es porque he notado en algunos colegas en los últimos años como el aumento de las derivaciones y punciones en los niños. Eh, es complicado hablar de hidrocefalia de presión normal en adultos, en niños mucho peor. He notado que muchos de estos compañeros, no voy a decir nombres, pero quieren funcionar bajo sedación y quieren derivar a todas las ventriculomegalias que les llegan. Y yo comento pacientes y pregunto y tengo mis dudas y no, funciónelo a ver qué pasa. Complicado saber la respuesta cognitiva en un niño. Complicado la marcha porque son niños muy pequeños, lactantes muy pequeños. Pero sí he notado también que han salido muchos artículos que hablan de hidrocefalia de presión normal en niños y realmente no dan mayor información. También hablan de medidas de ventrículos, de los ventrículos laterales, pero no dicen los datos. Entonces, no sé si Luis encontró algo acerca de la hidrocefalia de presión en niños. Si hay algo, pues, como más objetivo, más que reportes y revisiones que no dicen nada. Incluso le mandé una que me pasaron y pues, realmente no dice mayor cosa. La ponen como revisión. Y la otra pregunta es, de los test de neuropsicología que uno envía a que realicen en las personas con demencia, si hay alguna que tú hayas encontrado de mayor validez para pedir en hidrocefalia de presión normal, que uno pudiera pues pedirla como específica cuando quiere que los neuropsicólogos valoren a estos pacientes. La doctora, gracias por la pregunta. Voy a iniciar con la última porque es que la primera se me trabó un poquito, entonces para ver si... Bueno. La de la última, que el test de neuropsicología, lo que yo encontré es una disfunción frontal. Hay unos test que es la batería frontal. Y, esos son unas preguntas, unas evaluaciones que hacen los neuropsicólogos y las que mejor valor predictivo positivo han encontrado en este tipo de pacientes, que son los test de la batería frontal para evaluar esta enfermedad. Y la otra que no sé si la entendí bien, pero era como valores pronósticos. ¿Me repite la primera que se acabó al inicio? No, que si encontraste algo sobre hidrocefalia de presión normal en niños. ¿En niños? Sí, No, honestamente no. No, ahí realmente te las mandé un vías que yo artículo, mencioné. sí, Ok. ahí te mandé un artículo que me compartieron hace poco que realmente no dice nada. Pero sí he visto una tendencia últimamente de que a todos los niños con ventriculomegalia los quieren funcionar, los quieren derivar. Y pues se me hace muy complicado hablar de hidrocefalia de presión normal en adultos, pues ahora menos en niños. ¿Sí? Pero sí, No, claro, pues, de pronto sí, si alguien sabe o bueno, se ha leído más de eso, pero pues yo no he encontrado algo como objetivo. Andrea, Sí, profe, digamos. yo, mire, lo que usted dice es muy cierto. Digamos, estaban hablando de eso. Y si es un lactante, pues tampoco creo. Más que todo se trata de que están confundiendo ventrículomegalias después de que han tenido alguna noxa o algún problema cerebral y quedan con ventrículos grandes, más que Exacto. una hidrocefalia de presión normal. Yo a esos niños nunca los derivo ni nada de esas cosas, simplemente se le hace un seguimiento. Si aumenta la presión o alguna otra cosa, pues ya se justifica algo. Yo sigo pensando que más que hidrocefalia de presión normal en los niños es como una especie de ventriculomegalia secundaria a algún problema cerebral de base, ya sea un hipóxico o cualquier otra cosa. Sí, exacto. A mí también me parece un tanto exagerado estar funcionando y derivando toda ventriculomegalia que de niños que llegan, pero sí he visto una tendencia a hacerlo más. Y pues, sí, pues no sé, yo quería preguntar a Luis si de pronto ha encontrado algo de eso. Habría que buscarlo también, pero lo que yo he encontrado realmente no dice nada. Son artículos donde mencionan que funcionar al niño, que esperar 24 horas, que valorarlo, o sea, parece complicado tratar de llevar lo que se hace en los adultos a niños que, pues, que el neurodesarrollo no lo tienen completo aún y que es mucho más complicado decir si mejoró o no en 24 horas y con un adulto no tiene dudas. Y con respecto a funcionar a los pacientes, la verdad, yo he hecho muy pocas funciones. Yo sé que llevo más de 10 años de neurocirujana, pero hidrocefalias de presiones normales que yo haya visto de libro que mejoran con función, solo vi uno, de un paciente arrastrando los pies
que venía ya derivado con una válvula que no funcionaba, porque se la bajaban y se la bajaban y se la bajaban y nadie pensó en que la válvula no estaba funcionando. Al cambiársela fue como magia. La verdad sí, el paciente hablaba cuando no hablaba y caminaba normal cuando arrastraba pies. Solamente un paciente lo hizo en toda mi corta carrera de neurocirujano. Obviamente muchos de nosotros tendrán mucha más experiencia en eso, pero sí ha sido complicado. He visto más que no, a que sí, y yo me baso más en las medidas de la resonancia que en las otras cosas, más para tomar decisiones. Gracias, Luis. Siga, Santiago. Hola, buenas noches. Gracias, profe, y gracias a Luis por la charla muy buena. Yo tenía un comentario respecto a la última pregunta de Víctor. En la clínica de hidrocefalia de la Fundación Santa Fe tienen un protocolo para determinar, digamos, el manejo de las presiones en las válvulas, y es que ellos le ponen la presión de la manometría intraoperatoria a la válvula. A los 15 días el paciente le toman una tomografía para descartar que no haya hecho algún hematoma subdural o alguna otra complicación, y ahí le hacen el primer descenso según la respuesta clínica, y de ahí en adelante cada 2 o 3 meses hacen otro descenso y le siguen descendiendo hasta que el paciente deje de mejorar clínicamente. Ellos muestran muy buenos resultados y pues según ellos el protocolo pues está acreditado internacionalmente, entonces pues es algo de lo que uno se puede guiar para hacer el descenso. Ellos dicen que con ese protocolo pues la tasa de hematomas subdurales es muy baja. Ese era el comentario, gracias. ¿En qué presión empiezan? ¿En 110? ¿En cuánto empiezan? Empiezan en la presión que les haya dado intraoperatoriamente. Ah, Entonces, con esa empiezan y le bajan de 1 en 1, pues de a 10 en 10 o del tipo de válvula, dependiendo del tipo de válvula que hayan usado. La primera en 15 días con una tomografía y luego cada 2 o 3 meses otro descenso hasta que deje de mejorar clínicamente el paciente. Sí, de acuerdo. Digamos que lo que le queda a uno ahí es que uno dice, bueno, pero si le colocan el mismo valor de la manometría a la válvula, la tendencia sería pensar que no va a mejorar y no, por lo contrario, ven que sí mejoran. Y pues lo que les comentaba es de hecho de Human, del libro de Human, ahí ya nombran cómo dejando la presión incluso por encima de lo que le dio la manometría, hay mejoría sintomática y muchas veces no toca bajarles la presión. O sea, es más como lo que dice Santiago y lo que estaba tratando de documentar yo es que no se necesita colocar presiones bajas para lograr que el paciente mejore. Es suficiente con dejar el mismo valor que le da la manometría, que sería también algo a implementar en las cirugías, y es apenas se toma se hace la toma ventricular, hacer la medición de presión lo más, digamos, exacto posible para que tan pronto se acabe la cirugía, pues uno pueda definir la presión que le va a dejar a la válvula. Perdón, complemento ahí. Es que ellos lo que plantean o la explicación que dan para seguir bajándole la presión a la válvula es el dilema que les surge de hasta qué punto puede mejorar el paciente, porque digamos, manteniéndole la misma presión o dejándole una presión relativamente alta, el paciente ya tiene alguna mejoría, pero pues queda esa duda de si será que puede mejorar más bajándole un poco más la presión. Entonces, ellos pues van haciendo la monitoría, digamos, de la mejoría clínica al mismo tiempo que la monitoría de las complicaciones como el hematoma subdural y pues con eso definen hasta qué punto pueden bajar la presión. Ahora, ellos lo hacen con ese protocolo porque, como usted también lo mencionó, pues si empiezan desde una presión muy baja y se presenta el hematoma subdural, ya el paciente se complica mucho porque no se puede bajar la presión al ritmo que uno querría si no tuviera el hematoma. Y empieza la pregunta de si solo lo manejo con presión o lo dreno, etcétera. Entonces, ellos prefieren este protocolo, digamos, con un seguimiento relativamente estrecho, eh, empezando con un TAC, que también es discutible, pero pues lo hacen ellos por protocolo a los 15 días y según eso van haciendo los descensos subsecuentes.
Bueno, Edwin quiere. Ay, Andrea también volvió a subir la mano. Pero, Doctor, sí, muchas gracias a todos, cada uno, a Luis por la presentación. De pronto la parte de la conexión de internet y el audio, así como el fondo y la forma, importan en la legislación, también en el aprendizaje. Lastimosamente eso corta algo de la atención y del seguimiento de la charla, y los datos que usted daba eran muy puntuales y muy importantes. Eh, Hay extremos en los puntos de vista de diferentes especialidades, ya que si nos ponemos a analizar, es una patología que se sobrepone demasiado en criterios clínicos, médicos y antecedentes con lo que llamamos hidrocefalia comunicante, en la cual podemos encontrar todos los ventrículos dilatados y sospechamos que el problema es a nivel de la absorción. En este caso le escuché una teoría adicional de sobreproducción de líquido, pero uno tiene que tenerlo en el contexto de que se produce líquido porque hay un espacio suficiente para que se produzca, pero todo apunta más a una alteración en la absorción de esa producción de líquido y obviamente la función que cumple en cuanto al desecho de tóxicos, entre comillas, o material no, moléculas no utilizadas o no necesarias en el líquido cefalorraquídeo. Tratando de unir la pregunta de la doctora Andrea y con los tantos casos y como cada uno de ustedes tiene un punto de vista por los pacientes de los cuales se sospecha, se sospechó o se trató efectivamente con una derivación ventriculoperitoneal, un síndrome demencial o un síndrome de alteración de la marcha. Yo creo que a todos nos ha pasado y sigue siendo, tal vez por lo que es una descripción de esas clínicas sindromáticas recientes en las cuales no hay como una causa definida, un gen exacto, una noxa exacta, sino que pueden ser muchas. Esto realmente termina siendo más que una enfermedad, termina siendo más un síndrome en realidad. Y esto pues como que diluye la precisión en cuanto al diagnóstico, la precisión en cuanto al tratamiento y la precisión en cuanto al pronóstico. Podemos hacer el mismo procedimiento a todo el mundo, que es algo muy similar a lo que se plantea en la clínica de hidrocefalia de presión normal de la Fundación Santa Fe, pero en ese aspecto tengo de manera personal muchas críticas apuntando más hacia el aspecto de la propaganda y de los beneficios y crear unas expectativas muy altas en todos los pacientes en los cuales se sospecha una demencia, y eso crea también mucha expectativa en la familia, en el mismo paciente, de lo cual la mayoría de las veces cuando uno está viendo realmente los pacientes no es algo tan mágico como lo que proponen o lo que pintan. Y al contrario, hay pacientes que uno, entre comillas, no le tiene tanta fe al procedimiento, pero hay una mejoría notoria, sí, para la familia, que no deja de ser algo importante tanto en pediatría como en pacientes ancianos, la opinión del cuidador, que en general son tiempos cortos los que proponen para la revaloración, pero uno prefiere darse el tiempo por lo menos de 48 a 72 horas. En nuestro ámbito, en hospitales públicos, pues es preferible algo hospitalizado, en lo cual pues no sea tan rápido que se pierda el paciente, que lo remitan a otras entidades o que por alguna complicación consulte otro sitio. Yo veo esa enfermedad como, no dejo de verla como una nueva enfermedad, si lleve 60, 50 años descrita, y no dejo de verle los parecidos y toda la parte fisiopatológica tan similar a la hidrocefalia obstructiva, que es lo que más uno ve en los niños. Los niños están, por su edad, por todos los factores que conocemos, más predispuestos a que después de una infección, sea una infección grave, una ventriculitis, una infección de pocos síntomas, una meningitis o incluso otras alteraciones infecciosas sistémicas,
que pueden aparecer con estos síntomas y pues se han descrito y con estos hallazgos de imágenes. La verdad, lo que sí he visto un poco dentro de los pocos casos de mejoría que he notado y casos exitosos de manejo con derivación ventrículo-peritoneal, digamos que la técnica me salga un poco de lo de la recomendación y certificación de Joint Commission en la Clínica Santa Fe. Yo veo que una forma más fácil de controlar flujo y prevenir complicaciones de las propias pruebas, como una punción evacuatoria, pienso que el catéter espinal es algo que me permite regular tanto para el drenaje, prevenir sobredrenaje y una evaluación un poco más larga en el tiempo, por lo menos 24, 48 y hasta 72 horas del paciente, valorarlo continuo. La herramienta de los videos me parece espectacular porque sigue siendo algo subjetivo, pero con todas las herramientas de valoración y de machine learning es fácil, relativamente fácil iniciar un proyecto de valorar esos cambios, de objetivizarlos, esos cambios en la marcha de 2 metros y la descomposición del giro. Entonces eso se vuelve ya en algo un poco más objetivo, que por lo menos evaluar la parte neuropsicológica, que pues como ustedes entienden el líquido está en todas partes, no es solo el líquido dentro del ventrículo el que está haciendo daño, también la composición del líquido en el espacio braquiniceo tiene cambios, entonces hay que tratar de volverse lo más objetivo posible. Generalmente pues yo recomiendo más la colocación del catéter espinal, como decía muy bien, grabar el video en las dos tomas AP y lateral y hacer un examen pues lo más similar posible a las 24, no tanto a las 4 horas, y a las 48 horas. Y ahí sí mostrar el video a la familia, ahí sí tener concepto de ellos, y el paciente muchas veces por su trastorno, por su disfunción ejecutiva y de memoria, de pronto no noten tanto eso, pero sí la familia y uno. Eh, Muchas veces uno se encuentra con grupos especializados, super especializados, que por tener el apellido, entonces eso los hace los dueños y los que definen los protocolos y lo que se le hace a un paciente. Pero si uno se encarrila en ser tan estricto como ellos, va a haber una alta tasa de sensibilidad y una baja tasa de, de, de beneficio en muchos pacientes. Yo creería que más de los 50% de los pacientes no son como la evolución que describen, no tienen precisamente esa mejoría, y uno tiende a pensar que esos otros 50 que no mejoraron es porque se trata de otra enfermedad, y es lo que llamamos la hipertensión, la hidrocefalia comunicante, y en la cual nos tenemos que ir a ver la causa de esa hidrocefalia comunicante. Entonces, aquí obviamente hay posiciones muy personales y experiencias muy personales, y así he visto pocos casos, como decía la doctora Andrea, con una clínica, una evolución, un diagnóstico del libro, y yo diría que son 2 en mi experiencia, incluyendo la residencia, pero de casos en los cuales no se notan cambios a largo plazo o hubo varias complicaciones por la colocación de una válvula, también es algo que uno ve incluso más frecuente, que seguramente en otros sitios no lo describen, pero que uno sí ha visto, aún con todo, digamos, aún con lo difícil, que uno lo haya hecho adecuadamente, específicamente paso a paso. Entonces sigue siendo para mí un síndrome, no una enfermedad propiamente, y se sigue sobreponiendo con muchos otros tipos de hidrocefalia, que cada uno pues va a tener una respuesta, un manejo pronóstico distinto. Entonces todas estas medidas que hablaba Luis en cuanto a imágenes, es muy llamativo, eso se puede hacer en cualquier tipo de patología en la que haya imágenes, y obviamente ya hay también machine learning metido para crear puntajes
pero son muy específicos, muy poco prácticos en la clínica, que es lo que se insiste en cuanto al diagnóstico. Y esos pacientes, a pesar de que se le encuentra un ángulo calloso diferente, luego le mide el otro y no le da, luego mira los espacios aracnoideos y valles silvianos y no coincide. Entonces, así como con la clínica. Puede que sea una cosa, puede que sea otra, y en las imágenes puede que uno se guíe por el ángulo calloso y otros se guían por otra parte y probablemente no es que sea eso lo que cambie con el tratamiento. Le han tratado de meter mucho factor, pero yo pienso que después de haberlo escrito, después de haberlo tratado, le están vendiendo ahí muchas cosas de disminución de neuromarcadores, de mejoría en el flujo linfático, de mejoría en la detoxificación del líquido cefalorraquídeo, pero eso me parece que sigue siendo muy teórico, y más a nosotros que conocemos desde los ensayos iniciales cómo es que en un perro que está dormido la presión está en tanto, cuando el perro hace la deposición le sube a tanto en la ventriculostomía, cuando el perro tose, cuando el perro sueña. Es algo demasiado complejo, y esto es para mí la suma de muchos eventos fisiopatológicos crónicos y del día a día. Entonces, sí, tratando de hacerlo más personalizado al paciente, lo que he visto que es como más organizado y fácil de hacer incluso en nuestras instituciones es el catéter espinal, la valoración a las 24, 48 y si se puede las 72 horas. Y en cuanto a la manometría, me parece una opción para dejarlo por lo menos en el nivel de la manometría o un poco más alto. Es cierto que esa hipertensión endocrinariana momentánea que va a suceder, como en todos los humanos sucede, probablemente por la alteración en la absorción de ese líquido es que va a estar dada la patología, la fisiopatología. Entonces es un tema bastante amplio, muy etéreo en algunos aspectos, y como ustedes ven, un campo de investigación infinito, porque pues todo se enfoca como en la cura de la demencia, pero falta muchísimo para eso aún y muchísimo entendimiento desde muchos aspectos. Y sí, hay una recomendación, hay un reconocimiento de la forma y del protocolo, pero cada uno puede hacer un protocolo similar y ver realmente la diferencia entre tantos pacientes. Sigo dudando de la existencia de un síndrome como tal, de una enfermedad como tal y con nombre, pero sí existe definitivamente un síndrome o varios síndromes que pueden corresponder a patologías distintas. Entonces, esa es mi opinión, y yo pienso que cada caso es mejor objetivizarlo muy bien. Entonces, ponerle enfermedades de adultos a unos niños no me parece lo correcto, y tratar de guiar la elevación que le hace progresiva la presión o disminución a los niños en los adultos tampoco me parece lo más bueno, lo que más le va a favorecer. Para mí cualquier tipo de flujo que sea constante o por lo menos constante y no sobredrene, para mí es el tratamiento suficiente para el paciente. Y la evolución muchas veces se suma a pacientes con que después les encuentran enfermedad de PIC, enfermedad de Parkinson, si era un Alzheimer y está derivado, pero está mejor que un paciente que tuviera Alzheimer sin derivación, etcétera. Yo pienso que eso hay que tomarlo en un contexto mucho más grande, una patología y patologías mucho más grandes que como tal una enfermedad con ese nombre. Les agradezco mucho por la atención. Completamente de acuerdo, Edwin, muy bien. Muy bien. Bueno, duraríamos aquí 24, 48 horas más discutiendo. Muchas gracias y que descansen todos. Hasta luego. Nos vemos el jueves. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Feliz noche.